Te damos la bienvenida a Lecturas de Marketing, un espacio creado para emprendedores y amantes del marketing. Hoy te presentamos la tercera parte de la obra Persuasión de Robert Cialdini, así que, acomódate y disfruta de este contenido. Si deseas ver las primeras partes, ve a nuestro canal, allí las encontrarás. Si este audiolibro es de tu agrado, ayúdanos a seguir creándolo, dale like, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que se te notifique cada vez que subamos contenido de alto valor. Sin más preámbulos, iniciamos. 3. La importancia de la atención es la importancia. Por razones que no tienen nada que ver con el tema de este libro, tuve la suerte de encontrarme en Londres durante las extraordinarias celebraciones en conmemoración del 50 aniversario de la ascensión al trono de Inglaterra de Isabel II. Aunque la reina había estado viajando durante meses por todo el mundo para asistir a los eventos del Jubileo de Oro que las naciones de la Commonwealth realizaban en su nombre, las celebraciones alcanzaron su clímax el 4 de junio de 2002, con un programa en el Mall de Londres que atrajo a 1 millón de personas, entre británicos y extranjeros, para expresar sus buenos deseos. Esta notable adulación sorprendió a muchos miembros de la prensa nacional que habían predicho que el jubileo sería un fracaso y demostraría la irrelevancia en la actualidad de la monarquía británica en general y de Su Alteza Real en particular. La realidad demostró ser la contraria. En las semanas que precedieron al 4 de junio, acudieron multitudes por todo Reino Unido a las dedicatorias, desfiles, conciertos y actos especiales en honor de la reina, que ella, a su vez, honraba con su presencia. Estaban especialmente cotizadas las invitaciones a las pequeñas fiestas en las que a veces era posible que la reina se dirigiera en persona a los invitados para darles la bienvenida. Por supuesto, la oportunidad de conocer a Isabel II bajo cualquier circunstancia se consideraría excepcional, pero la posibilidad de hacerlo entre la pompa del Jubileo de Oro añadía aún más significación a estas ocasiones, de las cuales los medios se hacían eco ampliamente. Uno de estos artículos me llamó en especial la atención. Una joven que avanzaba en la cola de recepción en una de estas pequeñas fiestas escuchó con horror que su teléfono empezaba a sonar en su bolso justo en el momento de saludar a la reina. Conmocionada y petrificada de vergüenza mientras su móvil seguía sonando con insistencia, miró indefensa a la reina a los ojos, que a su vez los tenía puestos en su bolso. Finalmente, la reina Isabel se le acercó y le dijo: «Deberías cogerlo, querida, igual es alguien importante». Lo que destaca es importante si bien la gracia del consejo de Isabel nos ayuda a comprender la razón de su querida posición entre sus súbditos, el contenido de ese consejo nos ofrece otro tipo de pistas. Todo aquello que atraiga la atención sobre sí mismo puede llevar a los observadores a sobreestimar su importancia. ¿Quién podría estar al otro lado de la línea que pudiera ser más importante en ese momento particular que Su Majestad, la reina, en ocasión del 50 aniversario de su reinado? A mí no se me ocurre nadie. Y, aún así, el desconocido que llamaba fue proclamado digno de ese trato, y nada menos que por la reina. Cualquier crítico argumentaría que la reina Isabel no sobreestimaba ni un poco la potencial importancia del autor de la llamada, que su respuesta tiene que ver con una característica tendencia personal hacia la amabilidad y, en absoluto, con la característica tendencia humana a cometer errores de juicio en ese tipo de situaciones. El crítico estaría equivocado, a mi juicio, porque a pesar de que se diga que las personas de sangre real son a menudo de una raza distinta que el resto de nosotros, no son de una especie diferente. Y numerosos investigadores han documentado esa inclinación humana básica a asignar un peso indebido a aquello que resulta prominente en un momento dado. Uno de estos investigadores es Daniel Kahneman, quien, por razones personales y profesionales, es un excelente observador del carácter y de las causas del comportamiento humano. En lo personal, ha tenido la oportunidad de observar desde dentro una gran variedad de culturas, pasó la niñez en Francia, estudió en las universidades de Jerusalén, Israel, y de Berkeley, California, sirvió como soldado y asesor personal en Israel y ha sido profesor en Canadá y Estados Unidos. Aún más impresionantes son las credenciales de Kahneman como renombrada autoridad en los asuntos de la psicología humana. Sus puestos docentes siempre han sido prestigiosos y culminaron en un cargo en la Universidad de Princeton que incluía clases simultáneas de psicología y asuntos públicos. Sus numerosos galardones también son prestigiosos, pero ninguno como el Premio Nobel de Economía de 2002, el único de la historia que se ha otorgado a un individuo con formación de psicólogo. No es de extrañar, por tanto, que cuando Daniel Kahneman habla sobre los asuntos de la psicología humana se le preste una enorme atención. Me acuerdo de un famoso anuncio televisivo de hace muchos años de la firma de servicios financieros E.F. Hutton,
que mostraba a un par de ejecutivos en un restaurante atestado que intentan mantener una conversación por encima del ruido de los cubiertos que tintinean, las voces de los camareros y las conversaciones de las mesas vecinas. Uno de los tipos le dice al otro: bueno, mi broker es F. Hutton, y F. Hutton dice que. Se hace el silencio en el lugar, los camareros dejan de tomar nota, los ayudantes de limpiar las mesas y los comensales de charlar, y, mientras todo el mundo se gira para poder oír bien el consejo, la voz en off del anunciante dice: cuando F. Hutton habla, la gente escucha. He estado en diversos congresos científicos en los que ha intervenido el profesor Kahneman y, cuando Daniel Kahneman habla, la gente escucha. De forma invariable, estoy entre esas personas. Así que tomé muy buena nota de su respuesta a un desafío fascinante que se le presentó no hace mucho tiempo en una web de debate online. Se le pidió que señalara cuál era el concepto científico que, si se apreciara debidamente, podría mejorar en mayor medida la comprensión del mundo. Aunque su respuesta fue un artículo de 500 palabras en el que describía lo que él llama la ilusión de la concentración, se resume de manera elegante con el título del ensayo: nada en la vida es tan importante como tú crees que es mientras estás pensando en ello. Las implicaciones de la afirmación de Kahneman se aplican a muchas más cosas que al estatus momentáneo de quien atiende una llamada de teléfono. Tiene mucho que ver con la práctica de la persuasión, porque el comunicador que consigue que la atención de su público se concentre en un elemento clave de un mensaje lo precarga de importancia. Esta forma de persuasión da cuenta de lo que muchos ven como el papel principal que desempeñan los medios periodísticos a la hora de influir sobre la opinión pública, el llamado agenda setting. El principio central de la teoría del establecimiento de la agenda, o agenda setting, es que los medios rara vez producen los cambios directamente, presentando pruebas aplastantes que desplazan al público a nuevas posiciones. En cambio, tienen muchas más probabilidades de persuadir de manera indirecta al público, dando a unos temas o hechos determinados una cobertura mucho mayor que a otros, lo que lleva a los miembros de la audiencia, en virtud de la mayor atención que prestan a unos temas determinados, a decidir que esas son las cuestiones más importantes que hay que tomar en consideración al adoptar una posición concreta sobre algo. Tal como escribió el científico político Bernard Cohen, la prensa puede no conseguir su objetivo durante gran parte del tiempo cuando le dice a la gente lo que debe pensar, pero resulta asombrosamente exitosa en su empeño al decirle sobre qué tiene que pensar. Según este punto de vista, en unas elecciones, el partido político que tiene más posibilidades de ganar es el que los votantes consideren que tiene una perspectiva superior acerca de los temas principales de la agenda mediática de ese momento. Este hecho no debería resultar problemático si pensáramos que los medios resaltan el hecho, o los hechos, que resultan más críticos para la sociedad. Por desgracia, hay muchos otros factores que contribuyen a decidir qué noticias tienen cobertura, tales como si un tema es simple o complicado, emocionante o aburrido, conocido o desconocido para los miembros de la redacción, costoso o no de investigar, e incluso aceptable o no para las inclinaciones políticas del director del telediario. Si este contenido es de tu agrado, ayúdanos a seguir creándolo, dale like y suscríbete a nuestro canal. En el verano de 2000 estalló una bomba casera en la principal estación de tren de Düsseldorf, Alemania, que hirió a varios inmigrantes de Europa del Este. Aunque no se encontraron pruebas, la policía sospechó desde el principio que el responsable era un grupo radical de ultraderecha con una ideología anti-inmigración. Un aspecto sensacionalista de esta historia: una de las víctimas perdió en la explosión no solo una pierna, sino también el bebé del que estaba embarazada. Espoleó una serie de artículos durante todo el mes siguiente acerca del extremismo de ultraderecha en Alemania. Una serie de encuestas realizadas a la vez demostraron que el porcentaje de alemanes que consideraban que la extrema derecha era el tema más importante al que su país tenía que hacer frente se disparó al 35%, porcentaje que volvió a desplomarse otra vez hasta casi cero a medida que las noticias sobre el particular fueron desapareciendo en los meses siguientes. Un efecto similar se produjo en fechas más recientes en Estados Unidos. A medida que se acercaba el 10º aniversario del atentado terrorista del 11 de septiembre de 2001, los medios publicaron una enorme cantidad de historias relacionadas con el 11S en los días próximos a la fecha del aniversario, que después desaparecieron rápidamente en las semanas posteriores. Las encuestas realizadas durante esa época pidieron a los ciudadanos que señalaran 2 acontecimientos, especialmente importantes, que hubieran tenido lugar en los últimos 70 años. 2 semanas antes del aniversario, antes de que empezara de verdad la lluvia mediática, cerca del 30% de los encuestados citaban como respuesta el 11S. Pero a medida que se acercaba el aniversario y el tratamiento mediático se intensificaba,
Los encuestados empezaron a señalar el 11S en números crecientes hasta llegar a un 65%. 2 semanas después, sin embargo, una vez la atención informativa había vuelto a los niveles precedentes, de nuevo tan solo un 30% de los participantes lo ubicaron entre los dos acontecimientos especialmente importantes de los últimos 70 años. Resulta evidente que la cantidad de atención mediática puede marcar la diferencia en cómo se percibe la significación de un tema entre los observadores expuestos al mismo. ¿Por qué tendemos a asumir que aquello en lo que estamos centrando nuestra atención en un momento dado es particularmente importante? Una razón sería que aquello en lo que nos concentramos tiene, por lo general, especial importancia en ese momento. Es razonable que prestemos mayor atención a aquellos factores que resultan más significativos y útiles para nosotros en una situación particular, un ruido extraño en la oscuridad, el olor a humo en un cine, un CEO que se levanta para hablar. Esto también funciona así en las especies no humanas, que han desarrollado prioridades similares. Los macacos rhesus, por ejemplo, pagan con compensaciones en forma de comida la oportunidad de ver a miembros importantes, de alto estatus, de su colonia, pero exigen, en cambio, una contrapartida para dirigir su atención a otros miembros sin importancia. En todo tipo de especies y por toda clase de razones tiene mucho sentido dirigir la atención hacia aquellas opciones que se sitúan por encima en un rango. Sin embargo, este sensato sistema de enfocar los limitados recursos de nuestra atención hacia lo que de verdad posee una relevancia especial tiene una imperfección. Podemos llegar a creer erróneamente que algo es importante solo porque algún factor irrelevante nos ha llevado a prestarle nuestra limitada atención. Demasiado a menudo, la gente cree que, si ha prestado atención a una idea, un acontecimiento o un grupo, este debe de ser lo bastante importante para merecer su consideración. Tal como demuestran los ejemplos alemán y estadounidense de la agenda setting, esto no es cierto. En ellos, la cobertura mediática motivada por un elemento sensacionalista o de actualidad captó la atención del público y cambió el lugar sobre el que estaba concentrada. A su vez, esa atención alterada influyó en la opinión de los espectadores sobre temas nacionales. Tras descubrir el grado de vulnerabilidad del que adolecemos ante la ilusión de la atención, he llegado a entender el verdadero sentido de una sentencia habitual de los agentes de prensa de Hollywood: la mala publicidad no existe. Siempre he pensado que la frase no tenía sentido, puesto que hay ejemplos memorables de mala publicidad que han acabado con la reputación y los ingresos de una u otra figura de perfil alto. Uno de ellos es el golfista Tiger Woods, que perdió aproximadamente $22 millones anuales en ingresos procedentes de la publicidad poco después de que se hiciera público el escándalo sexual en el que se vio envuelto en 2009. Pero ahora entiendo que la idea, aunque sea falsa en un sentido, puede ser cierta en otro. Suele decirse que lo que más temen los famosos es ser ignorados, olvidados o quedar al margen de cualquier otro modo de la conciencia cultural. La publicidad potente de cualquier tipo les ahorra el peor de todos los destinos porque les otorga atención, y ésta les consagra una supuesta importancia. En especial en el mundo de las artes, donde el valor de uno es casi enteramente subjetivo, una presencia pública elevada contribuye a ese valor. Según ello, la gente paga por ver a los famosos de perfil alto, en sus actuaciones, producciones y apariciones, porque ellos mismos, como individuos, parecen tener importancia. Las colonias de macacos no son el único entorno en el que sus miembros pagan por observar a figuras en apariencia importantes. De este modo, aquel persuasor que consiga orientar con astucia la atención de los demás hacia el elemento más favorable de una oferta determinada se convertirá en un exitoso persuasor. Es decir, actuará de forma eficaz no solo en términos directos de atención, consiguiendo que su público preste completa consideración a dicho elemento, sino también logrando que se le dé una significación especial a ese elemento incluso antes de haberlo examinado. Y así, cuando le prestan su consideración completa, experimentan un efecto de doble cañón. Es más probable que se convenzan de que dicho atributo es deseable en particular por lo unidireccional de las pruebas hacia las que ha dirigido su atención, y también es más probable que contemplen ese atributo como algo especialmente importante. Si este contenido es de tu agrado, ayúdanos a seguir creándolo, dale like y suscríbete a nuestro canal. Carreteras secundarias de la atención. Resulta estimulante y preocupante, dependiendo de si uno está en el ataque o en la defensa, descubrir que el resultado de los procesos de persuasión puede depender de técnicas de desvío de la atención que son tan insignificantes para pasarles desapercibidas a los propios agentes de ese cambio. Tomemos en consideración 3 formas mediante las cuales los comunicadores han empleado este tipo de tácticas sutiles con gran éxito. Gestión del contexto y del fondo. Supongamos que hemos abierto una tienda de muebles especializada en sofás.
Algunos resultan atractivos para los clientes porque son cómodos y otros porque tienen un buen precio. ¿Hay algo que se nos ocurra que podamos hacer para que los visitantes de nuestra web se fijen más en la característica de la comodidad y, en consecuencia, prefieran priorizar esto último sobre el precio en la compra del sofá? No hace falta que dediquemos mucho tiempo a buscar una respuesta porque dos profesores de marketing, Naomi Mandel y Eric Johnson, ya nos proporcionaron una en un conjunto de estudios sobre una web de venta online de sofás. Cuando entrevisté a Mandel y le pregunté por qué había decidido explorar estas cuestiones, me dijo que su elección tenía que ver con dos grandes asuntos sin resolver en el campo del marketing, uno de ellos bastante reciente y el otro de largo recorrido. El nuevo tema del momento era el comercio electrónico. Cuando inició su proyecto de investigación a finales de los 90, el impacto de las tiendas virtuales como Amazon y eBay solo estaba empezando a sentirse. Pero no se había estudiado sistemáticamente cómo optimizar el éxito dentro de este tipo de intercambio. Y por ello, Johnson y ella eligieron una tienda online como contexto de su estudio. El otro asunto que había espoleado el interés de Mandel es uno que siempre ha sido motivo de enojo para quienes se dedican al marketing, como evitar las pérdidas en favor de un rival de peor calidad cuya única ventaja competitiva es que ofrece precios más bajos. Esta es la razón por la que Mandel eligió confrontar en su estudio líneas de mobiliario de alta calidad con otras inferiores y menos caras. Es un problema tradicional que en nuestros cursos de marketing plantean todo el tiempo los alumnos que tienen experiencia en ventas, me dijo. Siempre les aconsejamos que no se dejen atrapar en una guerra de precios frente a un producto inferior, porque perderán. Les decimos que, en vez de ello, conviertan la calidad en su campo de batalla, porque ahí es donde tienen más posibilidades de ganar. Por fortuna para mí, continuó, los mejores alumnos de estos cursos nunca han quedado satisfechos con ese consejo general. Nos dicen, sí, pero, ¿cómo se hace eso? Y en realidad nunca puedo darles una respuesta adecuada, así que ello me proporcionó una buena pregunta que intentar resolver en mi proyecto de investigación. Por suerte para nosotros, tras analizar sus resultados, Mandel y Johnson se encontraron en posición de dar una respuesta asombrosamente sencilla a la pregunta, sí, pero, ¿cómo se hace eso? En un artículo que ha pasado bastante desapercibido desde que se publicara en 2002, describían cómo consiguieron orientar la atención de los visitantes de la web hacia el objetivo de la comodidad simplemente colocando unas nubes esponjosas de fondo en la página de inicio. Esa estrategia llevaba a los visitantes a dar mucha importancia a la comodidad cuando se les preguntaba qué es lo que buscaban en un sofá. Estos mismos también tendían más a buscar en la web información sobre las características de los sofás relacionadas con el confort y, algo reseñable, a elegir uno más cómodo y más caro en su compra. Para estar seguros de que estos resultados tenían que ver con el fondo de la página de inicio y no con una preferencia humana general por la comodidad, Mandel y Johnson invirtieron el procedimiento con otros clientes, cuya atención se dirigía al objetivo de economizar mediante un fondo de céntimos en lugar de nubes. Estos visitantes le otorgaban mayor importancia al precio, buscaban en la web principalmente información sobre los costes y mostraban preferencia por los sofás baratos. Cabe destacar que, a pesar de haber sido alterados de manera persuasiva sus rangos de importancia, búsquedas y preferencias de compra por el fondo de la página, cuando se les preguntaba más tarde, la mayoría se negaba a creer que las nubes o los céntimos les hubieran afectado en modo alguno. Estudios posteriores han descubierto que los banners pueden producir efectos taimados similares, sí, esos que todos damos por hecho que podemos ignorar sin sufrir su impacto mientras los leemos. Algunas investigaciones minuciosas han demostrado que nos equivocamos a este respecto. Al leer un artículo sobre educación, la exposición reiterada a un banner con el anuncio de una nueva cámara hizo que los lectores se mostraran significativamente más favorables a esta publicidad cuando se les enseñó más tarde. Es revelador que el efecto se manifestase, aunque no recordaran haber visto antes el anuncio en el banner, que aparecía en flashes de 5 segundos cerca del texto. Es más, si el banner aparecía con mayor frecuencia mientras leían el artículo, más les gustaba después el anuncio. Este último descubrimiento merece ser explicado en más profundidad porque contradice las numerosas pruebas que afirman que la mayoría de los anuncios sufren un efecto de desgaste cuando nos los encontramos muchas veces y que los observadores se cansan de ellos o pierden la confianza en unos anunciantes que parecen pensar que su mensaje es tan débil que necesitan enviarlo una y otra vez. ¿Por qué estos banners que aparecían hasta 20 veces en tan solo 5 páginas de texto no sufrían ningún desgaste? Porque los lectores no llegaban a procesar conscientemente los anuncios y, por tanto, no había información reconocida que pudiera identificarse como tediosa o poco de fiar.
Estos resultados abren una posibilidad fascinante para los anunciantes online, el factor reconocimiento/recuerdo, que es un indicador que se emplea a menudo para medir el éxito de todo tipo de anuncios, puede estar subestimando en gran medida el poder de los banners. Estos nuevos estudios desvelaron que aquellos que se intercalaban con frecuencia obtenían valoraciones positivas y se mostraban inusualmente resistentes a los efectos de desgaste estándar, aunque no se los reconociera ni se los recordara. De hecho, parece ser que es este tercer resultado, la falta de percepción directa, el que hace que los banners se muestren tan eficaces en los otros dos primeros potentes y tosudos sentidos. Después de muchas décadas empleando el factor reconocimiento/recuerdo como principal indicador del valor de un anuncio, ¿quién, dentro de la comunidad publicitaria, habría podido creer que la ausencia de recuerdo de un mensaje comercial podría ser un plus? En el seno de estos resultados sobre el fondo de página y los estudios de los banners yace una lección de mayor alcance sobre el proceso de la comunicación. Esa información en apariencia desdeñable que se nos muestra de fondo atrapa un tipo valioso de atención que permite desarrollar formas de influencia de potencia casi incalculable. Sin embargo, esta influencia no es siempre beneficiosa. A este respecto existe una gran cantidad de datos sobre factores influyentes del entorno que, especialmente quienes son padres, deberían tomar en consideración. El ruido ambiental, como el que produce el tráfico pesado o los aviones, es algo a lo que creemos que podemos llegar a acostumbrarnos o incluso bloquear después de un tiempo. Pero está demostrado que el ruido disruptivo nos alcanza y reduce nuestra capacidad de aprendizaje y de desarrollo de tareas cognitivas. Un estudio halló que las notas de capacidad lectora de los alumnos de una escuela primaria de Nueva York resultaban significativamente más bajas cuando sus aulas estaban situadas cerca de las vías del tren elevado por las que cada 4 o 5 minutos pasaban los vagones traqueteando. Cuando los investigadores, armados con este descubrimiento, presionaron a los funcionarios del sistema de transporte de Nueva York y a los miembros del consejo educativo para que instalaran materiales que redujeran el ruido tanto en las vías como en las aulas, las notas de los alumnos se elevaron. Se han encontrado resultados similares en los casos de escuelas que se encuentran cerca de las rutas de vuelo de los aviones. Si este contenido es de tu agrado, ayúdanos a seguir creándolo, dale like y suscríbete a nuestro canal. Cuando la ciudad alemana de Múnich trasladó su aeropuerto, las puntuaciones en memorización y capacidad lectora de los alumnos que se encontraban en el entorno de la nueva ubicación se desplomaron, mientras que las calificaciones de los que se encontraban en el antiguo aeropuerto subieron de manera significativa. Por tanto, los padres cuyos hogares o las escuelas de sus hijos se encuentran sometidos al ruido intermitente del tráfico, de trenes o aviones deberían reclamar la implementación de medidas antirruido. Los empresarios deberían hacer lo mismo por el bien de sus empleados y por el de sus propios beneficios. Los docentes deberían considerar, además, el efecto potencialmente negativo de otro tipo de estímulos del entorno, que causan ellos mismos, sobre la capacidad de aprendizaje y los resultados académicos de los niños. Las aulas que tienen las paredes muy decoradas con numerosos pósters, mapas y dibujos reducen las notas de los niños que estudian en ellas materias de ciencias. Está claro que la información del entorno puede tanto guiar como distraer la atención y cualquiera que quiera ejercer su influencia debe manejar con cuidado esa información. Invitar a una evaluación favorable. Aunque con el fin de aumentar la importancia que se da a un tema o a un detalle en concreto, los comunicadores pueden emplear estas técnicas para atraer la atención hacia ellos, hacerlo no siempre es lo más recomendable. El comentario de Bernard Cohen acerca de la cuestión de la cobertura mediática, que no desvela tanto lo que piensa la gente como acerca de qué cosas piensa, resulta aquí pertinente. Cualquiera de estas prácticas para orientar la atención hacia una idea tendrá éxito solo si esta última en sí es meritoria. Si el público percibe que los argumentos y las pruebas en las que se apoya son débiles, por mucha atención que consigamos volcar hacia esa mala idea no conseguiremos que sea en ninguna medida más persuasiva. Al contrario, esta táctica puede ser contraproducente. Después de todo, si en un momento dado el público empieza a dar a una idea más importancia de la que le daba previamente, será más probable que se oponga a ella cuando ésta se revele bastante pobre. De hecho, muchas investigaciones han demostrado que cuanta más consideración damos a algo, más extremas, polarizadas, se vuelven nuestras opiniones sobre ello. Por tanto, las tácticas para capturar la atención no son la panacea para los aspirantes a persuasores. En todo caso, si tenemos un buen argumento que defender, hay determinados entornos en los que emplear estas tácticas dotará de un atractivo especial a nuestra atracción persuasiva. Uno de estos lugares es un campo lleno de competidores fuertes. Actualmente, en el mundo de los negocios se ha vuelto cada vez más difícil superar a los rivales.
Los avances en las tecnologías de desarrollo, técnicas de producción y métodos empresariales son fáciles de copiar y hacen que para una empresa sea difícil distinguir la esencia de lo que ofrece: agua embotellada, gasolina, seguros, vuelos, servicios bancarios, maquinaria industrial, de la que pueden presentar otros agentes que compiten por el mismo mercado. Para lidiar con este problema deben emplearse modos alternativos de crear distinción. Los minoristas pueden establecerse en localizaciones múltiples y convenientes, los mayoristas pueden lanzar grandes ofertas, los fabricantes pueden dar amplias garantías, los proveedores de servicios pueden contar con grandes departamentos de atención al cliente, y todos ellos pueden hacer grandes campañas publicitarias o promocionales para crear o mantener la primacía de la marca. Pero estas acciones tienen un inconveniente: dado que estas fórmulas de diferenciación son caras, sus costes pueden ser demasiado gravosos para la mayoría de las organizaciones. Podríamos resolver este problema encontrando una forma económica de dirigir la atención hacia un producto, servicio o idea particular. Bueno, sí, siempre y cuando el elemento que queramos destacar sea bueno, que tenga, por ejemplo, buenas puntuaciones en las reseñas de los consumidores. Lo fundamental, en este caso, sería conseguir que los observadores centraran su atención en ese detalle ventajoso en vez de en las opciones igualmente buenas de los rivales. Así, las características favorables ganarían en el escrutinio tanto en verificación como en importancia. Ya hay datos que demuestran que ambos beneficios pueden suponer una ventaja sustancial para una marca si los consumidores dirigen a ella su atención aislada de sus competidores. Aunque los datos proceden de distintos entornos, centros comerciales, campus universitarios y sitios web, y tienen que ver con productos diferentes, cámaras, televisores de gran formato, vídeos y detergentes para la ropa, los resultados señalan la misma conclusión: si accedemos a participar en una encuesta sobre algún producto, por ejemplo, cámaras de 35 milímetros, el encuestador puede hacer que otorguemos una puntuación más alta a cualquier marca fuerte, por ejemplo, Canon, pidiéndonos simplemente que valoremos las cualidades de sus cámaras, pero sin solicitarnos que consideremos a la vez los rasgos positivos de alguno de sus principales rivales, como Nikon, Olympus, Pentax o Minolta. Es más, sin saber por qué, también es probable que aumente nuestra inclinación a adquirir una cámara Canon de 35 milímetros, al igual que el deseo de comprárnosla en ese mismo momento, sin necesidad de buscar información de marcas comparables. En cualquier caso, todas estas ventajas a favor de Canon desaparecerían si se nos pidiera que valoráramos la calidad de dichas cámaras, pero, antes de puntuarlas, tuviéramos que pensar también en las opciones que ofrecen Nikon, Olympus, Pentax y Minolta. Por tanto, para cosechar los beneficios de la atención dirigida, la clave es mantener el foco de la atención en un único punto. Hay estudios sorprendentes que demuestran que el simple proceso de hacer una evaluación unívoca de una sola de varias cadenas de hoteles y restaurantes, un producto de consumo o incluso una organización benéfica puede provocar automáticamente que las personas valoren más la entidad sobre la que enfocan su atención y que estén más predispuestas a darle su apoyo económico. Una táctica que varias empresas emplean cada vez con más frecuencia es solicitar que se evalúen sus productos y servicios, pero solo los suyos. Como consumidor, los proveedores de productos y servicios me piden de forma habitual que valore y puntúe el resultado de alguna transacción de un tipo u otro. En ocasiones se me solicita mediante una llamada de teléfono o por correo postal, pero por lo general es vía correo electrónico. A veces se trata de evaluar una única experiencia, como la estancia en un hotel, una compra online o un servicio de atención al cliente. Periódicamente, la pregunta ¿qué tal lo estamos haciendo?, me pide que valore alguna cuestión de mi relación con mi agencia de viajes, mi gestoría o mi operador telefónico. Estas solicitudes parecen de lo más inocentes y aceptables porque en apariencia tienen la intención, y seguro que es así, de recoger información que mejorará la calidad de mi relación comercial con ellos. Pero me sorprendería si mi conformidad no les diera también a los solicitantes, especialmente a los que suelo evaluar con mayor puntuación, una gratificación extra: que mi atención esté concentrada en sus facetas más favorables sin prestar una atención comparable a las cualidades más positivas de sus mejores rivales. Existen también investigaciones que han extendido estos descubrimientos al modo en que los líderes y los managers hacen elecciones estratégicas dentro de sus organizaciones. En uno de estos estudios participó un grupo de individuos a los que se había asignado la responsabilidad de revertir un desplome en las ventas de un fabricante de pinturas. Si este contenido es de tu agrado, ayúdanos a seguir creándolo, dale like y suscríbete a nuestro canal. A cada uno se le pidió que evaluara lo acertado de solo una de 4 soluciones posibles: 1.
aumentar el presupuesto para publicidad, lo que haría crecer la conciencia de la marca entre los pintores caseros. 2. Bajar los precios, lo que atraería a compradores más sensibles al factor económico. 3. Contratar a un mayor número de comerciales, que presionarían para conseguir más espacio en los lineales de las tiendas. O 4. Invertir en el desarrollo del producto para mejorar la calidad de modo que la marca pudiera promocionarse como la mejor del mercado. No importó cuál de las 4 ideas le tocó evaluar a estos individuos, el propio proceso de centrarse en una sola y evaluarla les empujó a recomendarla entre las demás opciones como el mejor remedio que podía adoptar la empresa. Pero, sin duda, un alto cargo en puestos de responsabilidad no emprendería unas importantes medidas sin haber evaluado completamente todas las alternativas viables y, desde luego, en ningún caso haría esa elección tras haber evaluado una sola de las opciones, ¿verdad? Error. Y esto se debe a 2 razones. La primera es que realizar un análisis minucioso de todos los posibles caminos hacia el éxito lleva mucho tiempo y acarrea retrasos que pueden ser largos para identificar, examinar y cartografiar cada una de las rutas, y quienes están en puestos de responsabilidad no han llegado a esas posiciones distinguiéndose como cuellos de botella dentro de sus empresas. La segunda es que, para cualquier persona que tiene que tomar una decisión, hacer una valoración minuciosa de múltiples opciones es tan difícil y estresante como el esfuerzo de mantener varios objetos en el aire al mismo tiempo para un malabarista. Como resultado, y es comprensible, la tendencia es abreviar o evitar por completo ese arduo proceso seleccionando al primer candidato aceptable que aparece. Esta tendencia tiene un nombre algo extravagante, satisficing, término acuñado por el economista y premio Nobel Herbert Simon, es una contracción de las palabras satisfy, satisfacer, y suffice, suficientemente. La combinación refleja los 2 objetivos simultáneos que nos guían en el momento de hacer una elección, elegir bien y quitarnos la de en medio, algo que, según Simon, por lo general implica tomar una decisión que sea lo bastante buena y punto. Aunque en un mundo ideal uno trabajaría y esperaría hasta que apareciera la mejor solución, en nuestro entorno real de sobrecarga mental, recursos limitados y fechas de entrega, la norma es lo meramente satisfactorio. Pero tampoco deberíamos darles a las medidas que se han elegido de este modo la injusta ventaja de recibir un tipo distinto de evaluación única, la que está basada solo en los aspectos positivos. Es sabido que, en la excitación de una oportunidad inminente, quienes tienen que tomar decisiones suelen actuar de manera equivocada centrándose en lo que una estrategia podría hacer por ellos si funciona o en lo que podría hacerles a ellos si fracasa. Para combatir este exceso de optimismo potencialmente ruinoso, debe dedicarse un tiempo, de manera sistemática, a abordar un par de cuestiones que a menudo no surgen solas, qué acontecimientos futuros podrían hacer que este plan fracase, y qué nos pasaría si esto sucediera. Los científicos dedicados al estudio de la toma de decisiones que han examinado esta táctica de consideración del opuesto han descubierto que, por un lado, es muy fácil de poner en práctica y que, por otro, es notablemente eficaz para eliminar los sesgos en nuestro juicio. Para las organizaciones que se esfuerzan por librarse de este y otros sesgos en la toma de decisiones, los beneficios pueden ser considerables. Un estudio que incluyó a unas 1000 empresas determinó que aquellas que empleaban procesos para eliminar los sesgos de los juicios tenían entre un 5 y un 7% más de retorno de beneficios que aquellas que no los empleaban. Cambiar la tarea que tenemos entre manos. El 20 de marzo de 2003, el presidente George W. Bush ordenó que el ejército estadounidense invadiera Irak. Tras una serie de rápidas incursiones militares que derrocaron al gobierno de Saddam Hussein, la invasión terminó en un esfuerzo militar laborioso, agónico y brutal que tuvo un coste altísimo para Estados Unidos en términos de sangre, dinero, prestigio e influencia global. La justificación inicial de la administración Bush para declarar la guerra, eliminar las armas de destrucción masiva de Saddam, quedó desacreditada, las armas nunca llegaron a aparecer, y fue revisándose de manera regular para incorporar nuevos objetivos tales como acabar con las violaciones de los derechos humanos de Saddam, acabar con la ayuda de Irak a Al-Qaeda, asegurar el suministro de petróleo o establecer un baluarte de la democracia en Oriente Próximo. No obstante, la administración conseguía desviar la atención de estas razones mutantes y cuestionables a través de un ingenioso programa mediático que tenía el efecto de desplazar la mirada del público de la lógica general de la guerra y centrarla en su ejecución diaria. Esto se consiguió transformando la tarea que los representantes de las agencias de noticias más importantes del mundo se imponían a sí mismos al cubrir el conflicto. El programa de periodistas, integrados en una unidad militar de la guerra de Irak,
por el que se adscribía a los reporteros directamente a algunas unidades de combate, comían, dormían y viajaban con ellos, en el curso de las operaciones militares fue producto de una decisión conjunta de los funcionarios estadounidenses y de los jefes de los grandes grupos mediáticos. Aunque según la fuente el número exacto varía, en el momento de máximo desarrollo del programa, entre 600 y 700 representantes de los medios tenían el tipo de acceso a las hostilidades que les habían negado quienes tomaban las decisiones en la Guerra del Golfo de 1991 y en operaciones militares anteriores en Afganistán. En parte como forma de garantizar mejor la seguridad de todos los implicados y en parte como una estrategia de relaciones públicas, los militares estadounidenses desarrollaron la idea del programa bajo la dirección de los funcionarios de asuntos públicos del Departamento de Defensa de la administración Bush. Para los directores de los medios, las ventajas del programa eran obvias y excitantes. Si su personal operaba en casi todos los sentidos junto a las tropas, los periodistas estarían en disposición de transmitir a la audiencia la experiencia del combate con niveles de detalle y de actualidad a los que anteriormente no habían tenido acceso. La perspectiva de entretejer vídeo, fotografía y narraciones cautivadoras en primera persona era un sueño hecho realidad para los grupos mediáticos a los que las restricciones informativas de las anteriores campañas militares habían irritado enormemente. Además de ser una ventana abierta a la realidad de la vida militar, la convivencia permitiría a los reporteros integrados gozar de un acceso especial a los propios soldados y, por tanto, a las circunstancias personales de todos aquellos hombres y mujeres. Los medios también codician estas historias de alto interés humano debido a su gran poder de atracción para el público. Un estudio halló que los periodistas integrados en unidades militares conseguían incluir este tipo de elementos de interés humano en más de un tercio de sus historias, mientras que los reporteros que no lo estaban lo hacían solo en el 1% de las suyas. Para los funcionarios estadounidenses, las ventajas del programa, aunque de otro cariz, no eran menos cautivadoras. En primer lugar, bajo el ala de sus protectores armados, se reducían considerablemente los riesgos que corrían los miembros de la prensa en Irak. La posibilidad de tener cientos de reporteros en busca de titulares e historias pululando por una zona de guerra y que finalmente acabaran como rehenes, bajas o en necesidad de ser rescatados era un dolor de cabeza que los militares querían evitar. Por otro lado, las observaciones personales de los periodistas de todo el mundo, casi el 40% de los puestos integrados los ocupaban miembros de agencias de noticias no estadounidenses, suponían para los militares una valiosa protección contra las posibles informaciones falsas que provenían del gobierno de Saddam. En palabras de Brian Whitman, vicesecretario de Defensa para Asuntos Públicos, los periodistas integrados estarían en posición directa de socavar la credibilidad de lo que pueda estar emitiendo el Ministerio de Defensa iraquí. Para las Fuerzas Armadas había además una tercera ventaja, mucho mayor. Dado que la idea de un programa de reporteros integrados resultaba tan atractiva para los directores de los medios, estos terminaban haciendo concesiones que sesgaban la cobertura de manera más favorable hacia el ejército, que tenía derecho a desempeñar un papel en la formación, selección y destitución de los reporteros y a revisar sus artículos antes de su publicación. Si este contenido es de tu agrado, ayúdanos a seguir creándolo, dale like y suscríbete a nuestro canal. En un congreso académico que tuvo lugar un año después de la invasión le preguntaron al coronel Rick Long, director de Relaciones con los Medios de los Marines de Estados Unidos, por qué el ejército apoyaba el programa. Su respuesta no podía haber sido más clara: con franqueza, nuestro trabajo es ganar la guerra. Parte de ello tiene que ver con la guerra de la información. Así que vamos a intentar dominar este entorno. En términos generales estamos muy contentos con el resultado. El coronel Long y sus colegas tenían todo el derecho a estar satisfechos. Algunos estudios que analizaron los artículos provenientes de Irak en esa época detectaron una oscilación más positiva hacia el ejército en aquellos que estaban escritos por reporteros integrados en unidades militares. Pero esta disparidad de tono es modesta en comparación con otra diferencia que presentan los artículos de periodistas integrados con respecto a los que no lo estaban. Una diferencia que resultaba más útil para los propósitos de la administración Bush que a la del personal militar en la zona. Los artículos de los reporteros integrados se centraban casi por completo en las tropas, sus actividades diarias, alimentación, vestuario y suministros, la preparación para el combate, las tácticas que empleaban y su valentía en las acciones militares. De hecho, el 93% de las historias de los periodistas integrados estaban narradas desde la perspectiva de los soldados, frente a menos de la mitad en el caso de sus colegas no integrados. Y dado que, en su mayor parte, los servicios armados habían hecho un buen trabajo alimentando, vistiendo, proporcionando suministros y entrenando a los soldados, quienes, en su mayor parte,
actuaban con eficacia y coraje, el ejército tenía un ejemplo de peso para mostrarlo a quienes podían informar sobre ello de primera mano. Sin embargo, en esta forma de cobertura, más en profundidad pero de perspectiva más estrecha, se perdía algo crucial: los periodistas integrados, cuyos artículos obtuvieron un asombroso porcentaje del 71% de primeras planas a lo largo del conflicto, no informaron de modo significativo acerca de los asuntos políticos de más amplio espectro, tales como las justificaciones de la guerra. Por ejemplo, la ausencia de las armas de destrucción masiva se mencionaba solo en el 2% de los artículos, o el impacto de la operación sobre la posición y el poder de Estados Unidos en el exterior. ¿Cómo podíamos esperar de ellos otra cosa? Sus ansiosos superiores les habían encargado cubrir lo que en uno de los análisis se denominó las minucias del conflicto, y esto absorbía todo su tiempo, energía y consideración. De vuelta en casa, una vez abandonadas sus unidades de combate, muchos de los integrados pudieron reflexionar sobre el limitado punto de vista al que su situación les había condicionado. Pero mientras estuvieron sobre el terreno, su incesante atención a los soldados y la vida militar marcó la agenda mediática sobre el conflicto. Tras desarrollar una extensa revisión de los artículos que se publicaron en aquel momento, el sociólogo y analista de medios Andrew Lindner describió el resultado sin rodeos: el periodismo integrado no solo representó una mayoría del total de artículos disponibles, sino que también dominó la atención pública. Así, con un alto porcentaje de los artículos de guerra publicados en primeras planas que nunca abordaban los porqués de la guerra sino los quiénes y los cómo, el mensaje mediático predominante para el público era evidente: se debería estar prestando atención a la forma en la que se desarrolla la guerra y no a la cuestión de su pertinencia. Una de las conclusiones que arrojan las investigaciones que hemos cubierto en este capítulo es que aquellos asuntos que obtienen nuestra atención ganan también una importancia implícita. Algunas de estas investigaciones demuestran que cuando la gente no presta atención a un tema, da por hecho que éste debe entrañar una importancia relativamente pequeña. Con esas tendencias humanas básicas en mente, debemos pensar en las implicaciones del programa de reporteros integrados para la opinión pública estadounidense sobre la guerra de Irak. Los despachos de los periodistas participantes en el programa incluían un tipo de contenido: vívidos relatos de primera mano de combates e historias de los combatientes de interés humano y cargadas de emoción, que a los medios les encanta lanzar y la audiencia adora recibir. Ese contenido dominaba la atención pública y, por tanto, definía los factores que la gente debía considerar de mayor o menor importancia sobre la invasión, como los que tenían que ver con las acciones individuales y los resultados en el campo de batalla frente a los relacionados con las justificaciones iniciales y los fines geopolíticos. Dado que los detalles de los combates en primera línea representaban uno de los principales puntos fuertes de la guerra mientras que los estratégicos de mayor alcance constituían una de sus principales debilidades, el efecto del programa de periodistas integrados fue otorgarle una importancia central en el escenario al gran éxito, y no al gran fracaso, de la campaña de Irak de la administración Bush. La ilusión atencional así lo aseguraba. No hay nada que sugiera que esta cobertura mediática característicamente desequilibrada era parte del diseño general del programa por parte de la administración y de los funcionarios militares. Estos parecen haberse movido por un interés relacionado en su mayor parte con algunos propósitos tradicionales de la información bélica, tales como adquirir control sobre las emisiones, la formación y los artículos de los periodistas, además de colocarlos en posición de ser testigos para contradecir la propaganda enemiga. De igual forma, tampoco hay pruebas de que los directores de los medios que ayudaron a consolidar el programa anticiparan lo beneficioso que iba a resultar en el ámbito de las relaciones públicas para la administración Bush. En vez de ello, fue solo en retrospectiva, una vez empezaron a salir a la luz los resultados de los análisis de las noticias en revistas académicas, cuando empezó a alcanzarse esta conclusión. Irónicamente, entonces, el mayor efecto sobre las relaciones públicas del programa de periodistas integrados parece haber sido un efecto colateral, uno que estaba oculto. Un subproducto inesperado de la decisión de que la labor de los periodistas más visibles que estaban cubriendo la guerra tuviera una perspectiva molecular en vez de molar. El impacto furtivo de atraer la atención de forma selectiva hacia un tipo favorable de información no se limita a la modulación beneficiosa de una tarea asignada. Como hemos visto, las consecuencias persuasivas de moldear la información del entorno e invitar a una evaluación singular pasaron desapercibidas para los propios individuos a quienes se sometió a esos procedimientos. A través de esta influencia encubierta, las técnicas que están diseñadas para canalizar meramente la atención temporal pueden resultar muy eficaces como mecanismos de persuasión. Pero hay otra razón que nos conduce a ello. Te invitamos a ver en el siguiente video la continuación de este audiolibro,
Si este contenido resultó ser de tu agrado, ayúdanos a seguir creándolo, danos un like, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita.